Claro, claro, estamos Bien, aquí, regresamos con ustedes, como les habíamos prometido. Es el turno del doctor Alfredo Polanco, a quien le damos la bienvenida y un saludo especial, deseándole un inicio de semana próspero, esperanzador y con mucha salud y bendiciones. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? Aquí empezamos los meses con la BRE. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los 4 últimos meses. Ya empezamos a casi disfrutar las Navidades, Lichon. Ya, Lamentablemente, este fin de semana fue ya el final. catastrófico, como habías mencionado. Esas muertes por accidente de tránsito que cada día enlutan a nuestra República Dominicana y lamentablemente tenemos que ponerle eh, bastante atención a esta situación. Pero bueno, en el día de hoy tenemos un tema bastante importante y es sobre el uso correcto de los medicamentos. Este tema es de suma relevancia, pues la mayoría de las personas ya que entran en edad o después de los 40 años, algún tipo de medicamento utilizan, ya sea para una enfermedad crónica como es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, algún medicamento para dormir, etcétera, etcétera. O sea que una gran cantidad de pacientes, pero no solamente pacientes de edad avanzada, sino que pacientes, niños, jóvenes, adolescentes, pues todos en algún momento vamos a tener algún tipo de infección, ya sea infección de vía urinaria, infección de las vías respiratorias, etcétera. También vamos a tener que utilizar medicamentos para algún tipo de dolor, o sea que vamos a utilizar analgésicos y vamos a tener que utilizar medicamentos después de cualquier procedimiento quirúrgico. Pues bien, es importante, en primer lugar, tomar en cuenta que cuando tu médico te indica una medicación, es sumamente relevante utilizar de forma adecuada ese medicamento. El horario, el tiempo, cada qué tiempo es bastante importante. Me explico. Hay medicamentos que tienen una vida media corta y si tu médico te lo indicó, por ejemplo, un antibiótico, cada 8 horas, eso cada 8 horas no es 2 veces al día. Un día tiene 24 horas. Entonces, me he visto con el problema, en el dilema, de que hay pacientes que les he indicado un antibiótico cada 8 horas, son 30 tabletas, y el paciente cuando va a mi consulta, 10 días después, le han sobrado 4 o 5 tabletas. Se lo estaba tomando cada 12 horas o de manera desordenada. Entonces es bastante importante que usted sepa que la vida media de un medicamento, sobre todo de un antibiótico, es, si usted lo usa adecuadamente, es lo que va a determinar el éxito de ese tratamiento. Por ejemplo, si a usted le ponen una amoxicilina, que es cada 6 horas, si a usted le administran o le ponen una ampicilina, que es cada 6 horas, si a usted le ponen una ciprofloxacina, por ejemplo, antibióticos, cada 12 horas, o una levofloxacina cada 24 horas, su médico sabe por qué se la puso cada 6, cada 8 o cada 12 o 24 horas. Esto depende de cada medicamento. No es al azar y depende también del tipo de infección que tenga el paciente. O sea, por eso es importantísimo de verdad que usted tome en cuenta que sus medicamentos deben de ser como se lo prescribió su médico. Con respecto al tiempo del tratamiento, por ejemplo, hay infecciones que con 3 días de tratamiento es suficiente. Otras, sin embargo, que requieren de 10 días a 15 días de tratamiento. Y si su médico le prescribió un antibiótico por X tiempo determinado, por el hecho de que usted haya experimentado mejoría, que haya cesado la fiebre, que haya pasado el evento crítico, eso no significa que usted ya debe de dejar el medicamento porque está curado. Hay procesos infecciosos que, atendiendo o dependiendo del órgano que haya la infección,
requieren un tiempo más prolongado que otros. Por ejemplo, un paciente que tenga una prostatitis es un paciente que necesita alrededor de 4 semanas de tratamiento antibiótico. Un paciente que tenga una tuberculosis, por ejemplo, es un paciente que necesita un tratamiento por 6 meses. Y ya si ha tenido recaída, ya es un paciente que va a necesitar 9 meses de tratamiento o 1 año de tratamiento. Esto es con respecto a los procesos infecciosos. Con respecto a procesos infecciosos virales, y ahí vamos a hablar de la automedicación, para un proceso gripal no se requieren antibióticos. Un proceso gripal es provocado por un virus respiratorio que ningún antibiótico le va a hacer ningún efecto, ya que los antibióticos son para las bacterias. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando le estamos administrando antibióticos a una enfermedad o infección viral? Estamos provocando resistencia microbiana, es decir, esas bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que no son patógenas, que no provocan daño, van en algún momento, por ejemplo, a provocar daño. Entonces, cuando le vamos a administrar antibióticos a ese paciente, vamos a tener resistencia microbiana. Entonces, por ello, si su médico no le prescribió un antibiótico, no lo utilice. Los procesos virales no requieren de la utilización de antibióticos. Con respecto a los calmantes, los analgésicos, las pastillas para el dolor, la automedicación es un verdadero problema. Tenemos pacientes que han tenido úlceras gástricas por efecto de antiinflamatorios no esteroideos, llámese aspirina, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, etc. Por eso es que usted va a ver que cada médico, antes de prescribirle un medicamento, un analgésico, un calmante, le va a hacer una historia clínica, donde en esa historia clínica le van a preguntar sobre los antecedentes gástricos, si ha tenido úlceras, antecedentes, si ha tenido un sangrado gastrointestinal, si al utilizar ciertos tipos de medicamentos tiene, por ejemplo, malestar gástrico, porque en el caso requerido, su médico le va a prescribir un analgésico antiinflamatorio, pero adicionalmente le va a agregar un protector gástrico para evitar que ese paciente tenga un sangrado. Y algo más importante, amigos televidentes, con respecto a los medicamentos para las enfermedades crónicas. Por ejemplo, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la presión. Es frecuente nosotros en nuestra consulta escuchar a ese paciente que usa medicamentos para la presión y que la tiene alta, decirnos que él no se lo está tomando el medicamento porque se siente bien. Nos dicen a veces que no se toman los medicamentos porque cada vez que van al médico tiene la presión controlada o tiene la glicemia controlada. Pues precisamente, si tiene la glicemia o la presión controlada, es porque está utilizando esos medicamentos que su médico le prescribió. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son dos entidades clínicas que no tienen cura. Por ende, usted necesita utilizar medicamentos para estas enfermedades durante toda la vida, salvo, claro está, que usted vaya a su chequeo de rutina y a usted le haya hecho una cirugía bariátrica o cirugía metabólica y usted era hipertenso, estadio 1 o prediabético o qué sé yo, y con la cirugía metabólica ya a usted se le ha controlado tanto la glicemia y la presión que no requiera medicamento. Pero esto ya es una decisión en conjunto del médico luego de ver la evolución suya después de haberle hecho esa cirugía metabólica. Pero, de lo contrario, usted necesita estar tomándose todos los medicamentos que su médico le ha prescrito. Con respecto a la hora, debe de ser la periodicidad. Por ejemplo, si usted se toma sus medicamentos en las mañanas, lo ideal es que sea
a una hora determinada, a la misma hora, en la mañana, ya que un medicamento le va a cubrir posiblemente 24 horas o más, pero hay pacientes que un día se toman el medicamento en la mañana, al día siguiente se lo toman en la tarde o en la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Ese paciente va a estar desprotegido durante 6 horas, 8 horas o 12 horas, cuando ya ha pasado el efecto de los medicamentos. Por ende, tengo muchos pacientes que me dan la excusa de que no se han tomado el medicamento de la presión porque no han desayunado. Y quiero decirle a mis amigos televidentes que los medicamentos antihipertensivos nada tienen que ver con el desayuno, con el almuerzo, con la cena. Son medicamentos que generalmente no son gastrolesivos. O sea, no son medicamentos que al entrar en contacto con la mucosa gástrica te van a provocar dolor. Hay algunos medicamentos para la diabetes que sí, pero generalmente, óigame bien, los medicamentos que se utilizan para la diabetes, generalmente la mayoría de los medicamentos deben de ser administrados antes de comer, porque con esto vamos a evitar que el paciente le suba el azúcar. Es igual el uso de la insulina. Si usted no está seguro de que va a comer, no puede administrarse la insulina, porque si usted se inyecta la insulina y no come, pues va a tener una hipoglucemia, es decir, el azúcar le va a bajar de golpe. Lo mismo si usted se toma los medicamentos para la diabetes y no come, va a tener ese mismo problema. O sea que vayan dándose cuenta la importancia de nosotros tomarnos los medicamentos tal y como nos los prescribió el médico. La semana pasada tuve un caso muy importante de un paciente que se le había prescrito un medicamento para orinar cada 12 horas y lamentablemente ese paciente no estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque se le estaba tomando un diurético a las 10 de la noche. Es contraproducente en la mayoría de los casos que usted un medicamento diurético, un medicamento que se le administra para orinar, se lo tome de noche, a menos que el paciente sea una estricta indicación médica por una insuficiencia cardíaca bastante importante que tenga el paciente. Pero en todo caso, usted como paciente debe de consultarlo con su médico, porque muchas veces ese paciente que se está tomando ese diurético a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, o sea, a la hora que ya va a conciliar el sueño, entonces el paciente se pasa la noche completa durmiendo. Y usted va a ver en la mañana, entonces, ese paciente a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, que está durmiendo. ¿Por qué? Porque se tomó un medicamento que no era el adecuado para la noche, se lo tomó en la noche. Entonces, por eso es importantísimo lo que es la relación médico-paciente. Es de suma importancia que en el transcurso de la historia clínica de esa consulta, usted tenga confianza con ese médico. Su médico de cabecera es su médico de confianza, es su mano amiga. No puede ser la persona a la cual usted le tenga miedo de preguntarle, de hacerle cualquier cuestionario. O incluso hay médicos que dicen, y es verdad, no consulto por teléfono. Es verdad, yo no consulto por teléfono. Pero cualquier pregunta importante me la pueden hacer vía WhatsApp y trataré de buscar la mejor respuesta, la respuesta más adecuada, porque ese paciente Doctor, cuenta conmigo. Ese paciente, yo soy su médico de cabecera. Dígame, Licho. no, que tenemos el teléfono disponible para que cualquier pregunta que quiera hacerle a alguien, pues que esté atento y que pueda llamarle. Perfecto. Bien, con respecto al almacenamiento de los medicamentos, ustedes van a darse cuenta que cada medicamento pues viene primero de una forma determinada. Vienen en un blister, vienen en un frasco, vienen en diferentes lugares. Entonces, hay medicamentos que tienen una temperatura a la cual por encima de ella se daña o por debajo de ella
se dañan. Veo como muchos de mis pacientes, que son choferes, tienen diferentes tipos de trabajo, guardan el medicamento en el vehículo. Pues te voy a decir algo, la mayoría de los medicamentos pierden su galénica, pierden su estabilidad a una temperatura superior a los 30 grados centígrados. ¿Y qué ocurre? En República Dominicana, por ejemplo, en esta época del año, la temperatura en la mayoría de las partes, sobrepasa los 30 grados centígrados. Pero entonces, en un vehículo, en un carro, en un camión, esa temperatura puede sobrepasar los 40 grados centígrados. ¿Qué tenemos como consecuencia? Que ese medicamento que usted, como chofer, tiene en ese vehículo y que lo tiene durante varios días, pues ese medicamento, al cabo de varios días, en esa temperatura sobre los 35, 40 grados, va a perder su galénica, va a perder su efectividad. Entonces ocurre que usted se está tomando un medicamento para la presión y va a chequearse la presión y va a estar elevada, porque tiene el medicamento en un lugar que no es apto para la conservación. O sea que es bastante importante nosotros dejar los medicamentos a donde dice esa receta que tiene, esa literatura que tiene el medicamento, donde dice bajo qué temperatura debe de almacenarse ese medicamento, porque de lo contrario, lo que estamos tomando es agua de azúcar. Estamos tomando un placebo. Un placebo es algo que no es un medicamento, pero que no nos va a hacer ningún daño, pero tampoco nos va a hacer ningún bien. Pues si tengo un medicamento para la presión, debo de tener seguro de que ese medicamento que me prescribieron me va a hacer el efecto necesario. Con respecto a, por ejemplo, medicamentos como las vacunas, las insulinas y los diferentes preparados que dice claramente que debe de estar a una temperatura entre 2 y 8 grados, pues ese medicamento usted lo saca de la nevera, del área donde debe de estar entre 2 y 8 grados, se lo inyecta, pero inmediatamente debe de colocarlo en su sitio. Y ojo con esto, porque tenemos muchos inconvenientes con las personas cuando están viajando. Unos olvidan los medicamentos de la presión o de la diabetes. Otros no lo transportan a una temperatura adecuada. Y entonces tenemos, por ejemplo, en nuestros hospitales, pacientes que salen el viernes de paseo y el domingo en la noche, entonces usted los va a ver en una emergencia de un centro de salud porque tienen una complicación de la diabetes. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, un estado hiperosmolar, hiperglicémico, y ese paciente va a tardar 3 o 4 días ingresado para poder recuperarle los niveles de glicemia. ¿Por qué? Porque tenían la insulina almacenada en un lugar inadecuado. Hay lo que se llama cadena de frío, que eso mantiene la estabilidad del medicamento. O sea, ustedes van a ver que los medicamentos no se transportan hacia el aire libre, que no se transportan en cualquier lugar, porque los medicamentos son sumamente delicados. Y si nosotros no transportamos adecuadamente un medicamento, pues posiblemente no vamos a estar dándole nada al paciente. Por eso, por ejemplo, cuando tengo mis muestras médicas que las voy a distribuir a los diferentes pacientes, tengo un lugar donde tenerla, por ejemplo, en la clínica, o lo tengo en mi mochila que entro y salgo y ando con ella, para evitar la inestabilidad de ese medicamento, porque todos los medicamentos tienen una prescripción y dice lo delicado que son. Hay medicamentos que no se pueden dejar a la luz ultravioleta. Hay medicamentos que a tal temperatura se degradan, alta o baja. Y con respecto a las consultas, le he dicho algo muy importante, y es que, señores, cuando usted vaya donde su médico, ese médico le va a preguntar cuáles medicamentos está utilizando. Es importante que usted no se lleve de su mente
es importante que usted lleve ese medicamento consigo y se lo muestre al médico. Mire, yo estoy utilizando esto, esto. O a menos que usted tenga el recetario de todos los medicamentos que le han prescrito y usted lo tenga todo. Mire, yo estoy utilizando este medicamento, este otro y este otro. Porque con mucha frecuencia, señores, nos encontramos con que un paciente tiene la presión alta y dice que usa medicamentos para la presión, pero no sabe qué medicamentos usa. Entonces, es sumamente difícil, yo como médico, pues, saber qué medicamento prescribirle, porque posiblemente el paciente usa nifedipina, se la tomó, pero la presión está alta, entonces yo vuelvo y le indique nuevamente nifedipina con otro nombre. Entonces el paciente se está tomando 2 nifedipinas y de haber sabido que él estaba utilizando nifedipina, pues le habría combinado ese medicamento de la nifedipina, por ejemplo, con iversartán o candesartán o losartán, que son 2 medicamentos diferentes y que en conjunto hacen sinergismo, es decir, un medicamento potencializa el efecto de otro. O sea, por eso es bastante importante que usted, como paciente, siempre lleve su medicamento con ese médico de cabecera. Lógicamente, ya, si usted es mi paciente, se supone que ya yo tengo en mi computadora los medicamentos anotados, pero muchas veces no nos podemos fiar de la tecnología. Por eso siempre les digo a mis pacientes, lleve siempre sus medicamentos. Hable con su paciente médico. Paciente, hable con su médico. Que muchas veces, con usted simplemente conversar con su paciente, ya usted le está llevando la salud. Con usted aclararle muchas veces al paciente cómo tomarse sus medicamentos, la forma adecuada de la medicación, pues con eso posiblemente se va a lograr controlar la presión arterial, controlar la diabetes, controlar esa condición de dolor que muchas veces tiene el paciente. Por último, y creo que este punto es de suma importancia, con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, ketoprofeno, es importante que usted sepa que los calmantes son medicamentos que deben de administrarse con sumo cuidado. Podrían provocar problemas a nivel renal, insuficiencia renal. Podrían provocar problemas a nivel gástrico. Pueden provocar un sangrado gastrointestinal. Pero el exceso, Entonces, doctor, de los medicamentos. el exceso o usar uno que no esté recetado. Ah. Bueno, parece que el doctor... Ahí parece que el doctor se frizó un poco. Estamos volviendo a hacer contacto con él. Estamos en contacto con él, no sé. Todavía. Correcto. Está hablando el doctor de la automedicación, está hablando el doctor del uso correcto de los medicamentos, de usarlo a tiempo y de usarlo según la prescripción médica. Y entonces, cuando se nos está usando de algunos medicamentos que son frecuentes usarlo por algunos malestares que sentimos nosotros y que acudimos de manera rápida, así, de manera improvisada, sin la prescripción del médico, que muchas veces esos medicamentos pueden causar efectos secundarios en determinadas áreas del cuerpo, en esa parte. Por ahí el doctor, ahí fue cuando se frizó para seguir orientando. Ha hecho énfasis el doctor Alfredo Polanco en la necesidad
de que usted cada cierto tiempo chequee su medicamento con el doctor y que cuando vaya de consulta, siempre lleve el medicamento para que el doctor tenga certeza del medicamento que usted está utilizando, del medicamento que le han suministrado para la enfermedad que usted ha tenido. Y esto es importante porque a veces los medicamentos crean, o sea, el órgano, la enfermedad, crea resistencia a determinados medicamentos y a veces hay que sustituirlo, hay que aumentarle la dosis y hay que cambiar el componente en esa parte. Todo eso lo estamos ventilando, vamos a seguir luchando. No se ha podido, Manuel, para eso. Buenos días. Buenos días. Sí. Quiero participar. Díganos, ¿quién nos habla y de dónde? Dicho, es Juan José Rodríguez, papi de Santiago. Hola, ¿cómo estamos, papi? Bien, te llamé el día 22 de agosto, porque hacía 90 años que los fundadores en Cuba del PRD iban a matar a Trujillo aquí en Santiago. Sí. 90 años. Y ahí estaban Ángel Miolán, Jiménez Grullón, Sí. los hermanos Peroso lo mataron a casi todos, los hermanos Maná y Reina. Entonces, en el 91, Peña, por primera vez, reunió en Santiago el Comité Ejecutivo Nacional como el homenaje a esa persona. Lo que pasa es que alguna vez los PLDistas dicen que Juan Bo fundó el PRD y fundó el PLD, y eso no es cierto. El primer presidente del PRD fue Gustavo Navas Enrique Ureña, y el primer secretario general fue Jiménez Grullón. Entonces, él estuvo ahí, pero acabó de llegar de Cuba. Entonces, Bueno, papi, sí. vamos a tener que dejar eso para cuando estemos haciendo una historia del PRD, porque hoy estamos hablando de medicina. Pues excúsame. Sí, no. Pero vamos a hacer esa historia. Gracias. Bueno, papi es un hombre efervescente con su partido, con su PRD viejo, y él quiere como que eso se rememore. No hemos vuelto a entrar con el doctor. Vamos a una pausa, a ver si podemos volver. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos con ustedes. Estamos haciendo intentos de volver a conectar con el doctor Alfredo Polanco para que culmine su presentación, como lo ha hecho magistralmente, hoy con los beneficios del uso correcto de los medicamentos. Hubo una falla en la conexión de internet y se está restableciendo. No sabemos dónde está la falla porque el doctor está haciendo el intento de nuevo. Manuel, mira a ver si se ha podido conectar el doctor con nosotros otra vez, porque él está también haciendo el intento de eso. Si no, lo podemos llamar por teléfono, Manuel. Dame llamarlo para que él... ¿Aló? Doctor, Sí. lo estamos llamando ya que no se puede por internet para que usted termine su orientación, la parte que le faltaba, por teléfono, por ahí, entonces presentamos su imagen ahí. ¿Usted puede hacerlo? Sí, claro, así mismo, claro, ahora mismo. Pues está en el aire. Bien, pedimos disculpas por los inconvenientes, problemas técnicos, y estamos aquí en vivo, y todo eso ocurre. Y habíamos prácticamente concluido diciendo que es bastante importante que usted como paciente tenga siempre esa confianza en su médico. Por eso es bastante importante tener a lo que se llama el médico de cabecera.
donde cualquier inquietud, cualquier problema, cualquier indecisión que usted tenga con el medicamento, usted lo consulta simplemente con su médico de cabecera y este está capacitado para orientarle sobre la mayoría de los problemas de cómo utilizar los diferentes tipos de medicamentos. Tenemos que recalcar que es bastante importante el correcto almacenamiento de los medicamentos. Insistimos, vivimos en un país tropical, tenemos una temperatura bastante alta y tenemos muchas posibilidades de que ese medicamento que usted no almacena adecuadamente pierda lo que se llama la galénica, pierda lo que es la potencialidad que tienen los medicamentos para hacer un efecto favorable. Otra cosa importante, no todos los medicamentos vienen para ser triturados. Cuando usted tritura un medicamento, usted parte una pastilla, usted también está perdiendo la posibilidad de que ese medicamento haga un efecto adecuado y prolongado. Por eso usted va a ver medicamentos que dicen, por ejemplo, nifedipina de acción retardada, diclofenac de acción retardada. Es un medicamento que se va a ir, después que cae en intestino, se va liberando de manera lenta y prolongada. O sea que no todos los medicamentos vienen para ser triturados. Y con esto yo creo que podríamos terminar este conversatorio, que lo considero de lo más importante. Bueno, pero redondeamos bien, doctor. Muchas gracias por su siempre atinada orientación y nos vemos el próximo lunes con otro tema. Si Dios quiere, estaremos aquí. Que Dios le bendiga y que tenga un inicio de semana agradable. Muchas gracias, igual. Bueno, era el doctor Alfredo Polanco. Terminamos ahí y ya con la parte que él estaba haciendo énfasis en el aspecto de la medicación para usted. Vamos a una pausa, Manuel, y entonces venimos ya para el final del programa.